Bella Unión, la ciudad uruguaya más cercana a la triple frontera que comparte nuestro país con Argentina y Brasil. Un punto de unión muy particular, entre otras cosas, porque es la triple frontera entre países más austral del planeta. Un lugar donde la historia, la cultura y la naturaleza comparten espacio. Lo otro que hace especial esta frontera es que justo la isla que se encuentra en el punto de unión de los tres países es uno de los espacios denominados frontera contestada, parte del territorio que pertenece a Brasil, pero que Uruguay ha reclamado históricamente por entender que son tierras, en este caso una isla, que le pertenece. Por eso quienes alguna vez usaron herramientas de internet para visualizar mapas o el globo terráqueo en esta parte, verán que la frontera aparece delimitada con una línea roja o punteada, aceptando la existencia de tal diferendo. Hoy voy a recorrer justamente esa zona, pero no para hablar de líneas divisorias, sino todo lo contrario, para mostrar cómo la naturaleza nos une. Recorrido que solo se puede hacer con alguien que conozca el río y la historia. En este caso, mi anfitrión es justamente un vecino de Bella Unión que navega el río Uruguay desde hace más de 50 años. El lugar por donde vamos a ingresar al río es un espacio muy importante dentro del área protegida Rincón de Franquía. Bueno, acá este es un punto muy gráfico como para entender un poco la geografía del lugar, ¿no, Marcelo? Sí, correcto. Acá estamos, como lo indica el punto, en el Rincón de Franquía, en el extremo de esta península que es el vértice del noroeste de la República Oriental del Uruguay, que está delimitada por el río Cuareim hacia el este, baja desde el noreste del río Uruguay y por el norte desemboca el río Miriñay. Entonces hay un encuentro de aguas que, como lo vamos a ver, inclusive tienen diferentes colores. Un punto notable que vamos a ver es que en este extremo suroeste comienza, si trazamos una línea perpendicular a ambas márgenes, acá comienza el río Uruguay uruguayo y baja 500 kilómetros. Así que acá tenemos un encuentro de aguas, un encuentro de límites que conforman la triple frontera más austral del mundo. A primera vista puede dar la impresión de que no es muy complicado navegar por un río tan ancho y caudaloso. Sin embargo, la experiencia es determinante, sobre todo por lo cambiante que es el nivel del agua. Por ejemplo, cuando yo hice este recorrido con Marcelo, en diferentes sectores, en los alrededores de la isla más grande, el nivel del río era muy bajo. Por eso Marcelo eligió su embarcación más liviana para poder hacer esta actividad. Yo digo siempre que no termino de descubrirlo al río Uruguay. El río Uruguay tiene un misterio increíble de cambiar en un ratito una situación, ya sea por una crecida, ya sea por un viento sur, y entonces el río se comporta de diferentes maneras. Y lo pude comprobar en todos estos años y en que lo he navegado prácticamente casi todo el río Uruguay navegable. Y entonces él se porta de una manera en el lago de Salto Grande, de otra manera se porta allá entre las islas de San Javier, entre canales y correntadas y remolinos. Entonces para mí es mágico. Y siempre que voy a salir, me parece que es una navegación nueva, es como descubrir de vuelta. Cuando salimos y recorrimos todo aquello, para mí era como la primera vez.
Uno de los espacios más destacados a los que pude llegar en esta aventura es el denominado Trifinio, el punto exacto donde se unen los 3 países. Las condiciones de la jornada de grabación me posibilitaron vivir una experiencia maravillosa. Estar parado en el medio del río Uruguay, justo en un sitio tan simbólico. Bueno, y la ventaja de hacer estos paseos y estos recorridos con gente que tiene mucha experiencia, con gente que ha sido parte del río durante toda su vida, es que podemos llegar hasta estos lugares, ¿no? Estoy en el medio del río, literalmente. Miren lo que es este lugar en el que tengo la posibilidad de estar. Y el agua me da literalmente por debajo de la rodilla. Es impresionante, una sensación única y una experiencia maravillosa acá en el norte de nuestro país. Entiendo que no se note, pero estoy sentado literalmente en el agua. En la juventud no teníamos conciencia de la importancia de esto. Si bien es cierto, lo conocíamos, no teníamos real conciencia de... Es un sitio muy particular del Uruguay, porque es único, por las características de ser la única triple frontera del Uruguay y de tener un comportamiento limítrofe muy especial. En lugares limítrofes como este se dan algunas características. Así como la naturaleza no comprende de límites, las comunidades de los alrededores mantienen lazos de unión cultural que se ven reflejados en algunos espacios, como por ejemplo este punto, en una de las islas de la Triple Frontera, un lugar en el que vecinos de los 3 países rinden homenaje a los pueblos guaraníes. Esta cruz, tal cual los guaraníes las construían, recibe cada año a sacerdotes de las 3 nacionalidades, donde se realiza una celebración religiosa en conjunto. Bueno, y dentro de los puntos de interés, Marcel, tenemos también esta cruz que simboliza y representa algo muy importante también para la historia, ¿no? Por supuesto, la cruz misionera, la cruz de Caravaca, fue plantada aquí en el año 2022 en memoria de lo que fue las misiones jesuíticas guaraníes. ¿Y por qué en esta isla y por qué en el río Uruguay? Pues porque el río Uruguay llegó a llamársele en los siglos XVI y XVII el río de los jesuitas. Navegaban por acá, cruzaban, llevando sus productos, llevando desde Buenos Aires al puerto de Yapeyú, que era la reducción más al sur de los 30 pueblos. Bien, en memoria de que nosotros pertenecimos a esa región yapeyuana, a la gran estancia de Yapeyú, de las misiones, es que plantamos la cruz, y todos los años, en la tercera semana de octubre, que es la semana de las misiones, se realiza aquí una misa, se celebra una misa con párrocos de los 3 países, en donde tenemos, por suerte, la visita de muchísima gente de los 3 países. Recordemos que cada pueblo misionero, es decir, cada uno de los 30 pueblos tiene una cruz semejante a esta. Esta es la única en una isla. Esta es la única en una isla que simboliza la región misionera. Porque si bien es cierto acá no existió ningún pueblo misionero, pertenecíamos a la región misionera. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con sabor a mieles ruanas. Y el río Uruguay siempre fue una vía de navegación muy importante, también en época de las misiones. Por eso no es casualidad que se estén rindiendo estos homenajes a lo que fue la presencia de los jesuitas y también al trabajo que realizaban aquellas comunidades para llevar la mercadería que se iba acumulando en determinados lugares y después por el río se utilizaba y se aprovechaba para después poder sacarla. En definitiva, esto es reivindicar un poco también la memoria de aquellos pueblos, de aquellas comunidades y de lo que fue todo también el trabajo de las misiones en esta parte de América del Sur.
este río Uruguay llegó a llamarse el río de los jesuitas por tantos años de navegación que lo hicieron junto a los misioneros guaraníes por más de 100 años. Ellos eran los únicos que podían pasar, por ejemplo, Salto Grande, que en esa época eran grandes saltos de piedra, pero tenían una habilidad tremenda para navegar y para construir embarcaciones especiales, que las desarmaban, pasaban el salto y seguían navegando, cosa de que los colonizadores no lo podían hacer porque eran barcazas muy grandes. En las islas de la Triple Frontera se encuentran los marcos que indican los límites según los tratados bilaterales del siglo XIX. A lo largo de toda la frontera con Brasil, se fueron colocando los marcos que delimitan el territorio en la frontera seca. A mediados del siglo XIX se firmó un acuerdo con Brasil y luego de colocados esos marcos, surgieron dos reclamos de Uruguay, uno en la zona de Massoyer y el otro justo aquí. La diferencia radica en donde se considera que comienza el río Uruguay en nuestro territorio. Para Brasil, el punto de inicio es este, lo que deja a esta isla dentro de su país. La interpretación de Uruguay es que el comienzo del río es en este otro punto, lo que ahí sí dejaría la isla dentro de nuestro país. Desde entonces, este es uno de los dos lugares en la frontera con Brasil que se lo denomina frontera contestada. En 1862, el último emperador de Brasil mandó a construir justamente este marco para, bueno, de esa forma establecer y determinar que la isla pertenecía a Brasil. Hubo un par de confusiones, llamémosle así, a los marcos que iban dividiendo, ¿no? Pero coincide con que en ambos casos la confusión terminó beneficiando a Brasil. En la zona de la frontera contestada en Massoyer, como en este caso en las islas de la Triple Frontera entre Brasil, Argentina y Uruguay. Ese tiempo de disputas, de reclamos, ha quedado bastante atrás en el tiempo y hoy estos puntos son de unión para la comunidad, porque acá se trabaja mancomunadamente en distintos proyectos que justamente promueven la unión de los países y revalorizar lo que fue la historia. Es una convivencia que tenemos entre vecinos, más allá de todas las diferencias políticas, cambiarias, comerciales, pero sí existe esa comunión entre nosotros y entonces compartimos la idea de turismo, compartimos la idea de estar juntos en todas las actividades deportivas, náuticas y lo que tiene que ver con la cultura. La isla La Brasilera no está habitada, aunque durante décadas vivió allí un hombre, en una casa sencilla, un personaje conocido en las localidades cercanas. Hay un relato que ha ido pasando de generación en generación, que indica que en este lugar pasó un tiempo de su exilio el presidente brasileño João Goulart en la década del 70 del siglo pasado. La pasión que une a Marcelo con el río y la historia de los pueblos originarios de América es una historia en sí misma, que tiene un capítulo muy simbólico. El día que Marcelo decidió navegar río arriba hasta la localidad de Yapeyú, como homenaje a los jesuitas que durante más de 100 años navegaron por estas aguas. Mi sueño de juventud, que era navegar todo el río Uruguay, se transformó con los años en la curiosidad de encontrar las raíces de mi pueblo. Nos empezamos a informar y vamos descubriendo que éramos una región misionera. Nos propusimos navegar hasta
la reducción más al sur de los 30 pueblos misioneros, que es Yapeyú. Yo tenía que tener un argentino y un brasileño como tripulante, tenía que tenerlo, porque así representábamos la triple frontera, y los invito, y con mucho gusto me acompañaron. Y llegamos allá con unos trajes típicos y las 3 banderas, y fue algo increíble, todas las autoridades, y sorprendido cuando me tocó descubrir en la Plaza San Martín, descubrir una plaqueta de bronce en honor a nuestro viaje. Eso fue algo que como que cerró mi aventura de navegar por el río Uruguay. Yo podía haber seguido un poco más arriba en otros proyectos, pero no, eso para mí Yapeyú marcó. Fue tan lindo, tan fuerte. Fue muy fuerte, tanto que cada 28 de septiembre voy a estar en Yapeyú. Cada vez que hago una actividad como esta en lugares así, lo disfruto al máximo. Pero créanme que más disfruto ver personas como Marcelo, que lo hacen desde hace más de 50 años y lo siguen disfrutando como la primera vez. Lo hacemos desde hace mucho tiempo y nos apasiona el tema del río. ¿Cómo comenzaste con esa pasión que vos sentís y transmitís por el río? No, es indudablemente gracias a mi padre, que desde muy chiquito ya me sacó al río. Y en cuanto pude empecé a navegar solo. Después de muchísimos consejos y rezongos, ¿no? Empezamos a navegar solos y ya van a ser 50 años que navegamos solos. Yo no tengo duda que el turismo es una herramienta fundamental para que en algunos casos los uruguayos empecemos a valorar la riqueza histórica, cultural y natural que hay en lugares, por ejemplo, como Bella Unión y sus alrededores. Estamos convencidos de eso, convencidos estamos. Nos está costando bastante divulgar, darlo a conocer, incluso dentro de nuestra propia gente. Es un tema de insistir. Por suerte tenemos el apoyo por ejemplo, de la Agencia Nacional para el Desarrollo, de ANDE y de los centros pymes que nos están apoyando en estos momentos con proyectos de desarrollo turístico. Navegando con Marcelo Bravi descubrí un río lleno de leyendas, paisajes, naturaleza. El río que fue parte de la ruta de los guaraníes. Una aventura por paisajes donde la naturaleza y la historia unen a 3 países.